Hoy se encuentra con nosotros la doctora Patricia Telles. Ella es coordinadora de nuevas creaciones de la firma Muñoz Abogados y especialista en propiedad intelectual. Doctora Patricia, muchas gracias por acompañarnos hoy en Más Colombia. Hola, María Angélica, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para resolver unas inquietudes que a muchos usuarios usualmente se les abren cuando escuchan algo sobre la propiedad intelectual. Y bueno, entremos un poco en contexto. Explíquenos, por favor, qué son los derechos de propiedad intelectual. Ok, los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad, es decir, a una propiedad como nuestra casa, nuestro carro, ¿sí? Pero van enfocadas más al derecho que tiene toda persona al tener una creación intelectual, ¿sí? Ese tipo de creación intelectual está enmarcada en lo que es las marcas, las patentes, y los derechos de autor, que son las obras literarias, las fotografías, las pinturas. Todos los seres humanos tenemos muchas habilidades como la creatividad para desarrollar varias producciones artísticas o tecnológicas, y esto es lo que protege los derechos de propiedad intelectual. Más allá de estas creaciones que usted nos explica, en concreto, ¿qué se puede proteger con la propiedad intelectual? En la propiedad intelectual se puede proteger lo que te comentaba, los derechos de autor. Derechos de autor son las obras literarias, los artículos, por ejemplo, científicos que algún investigador desarrolle durante su investigación, las pinturas, la música, las interpretaciones que hagan algún cantante, las marcas que nos dicen el origen de un producto o servicio, las indicaciones geográficas, que es un producto que es de un origen particular y al ser obtenido en ese lugar particular tiene unas características únicas, los derechos industriales que nos protegen toda la parte estética de un producto, los circuitos integrados que nos protegen todo lo que es el diseño de un circuito, y también hay un tipo de protección de propiedad intelectual que son los secretos industriales. ¿Por qué se protege este tipo de derecho? Es importante para que haya incentivos. Por ejemplo, si yo como investigador hago investigación, tomo de mi tiempo, hay unos recursos dentro de la investigación, ¿sí? Y eso dan por sí un producto nuevo, un producto tecnológico que le está haciendo un aporte al desarrollo de la sociedad. Para incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico, entonces se debe proteger este tipo de propiedad. También, por ejemplo, cuando las empresas a través de su historia han desarrollado una marca que las hace con referente con respecto a un producto de un servicio, ellos han invertido tiempo, han invertido recursos, entonces ellos también se merecen esa protección. Por ejemplo, ya los artistas y los escritores, etcétera, ellos usualmente no van enfocados mucho en obtener parte económica, aunque también es importante, pero quieren ser reconocidos, quieren saber que ellos desarrollaron y crearon esa obra. Entonces, ¿qué hace que se protejan este tipo de desarrollos intelectuales? Es incentivar la creatividad. Entonces, cada vez que yo protejo, van a haber muchas más personas motivadas a seguir desarrollando y creando cosas. Si no se protege este tipo de derecho, la gente no se sentiría motivada a desarrollar y por lo tanto el mundo no tenía esas nuevas innovaciones que vemos cada día. Vemos este tema de la propiedad intelectual muy enfocado también hacia el campo de la creación artística, literaria, pero ¿por qué es importante que las empresas apliquen la protección de propiedad intelectual en sus actividades? Claro, las empresas básicamente dentro de su día a día quieren ofrecer siempre unos productos que sean innovadores, únicos, ¿sí? Para eso, ¿qué hacen? Usualmente quieren que las personas, su público objetivo, los reconozcan. Entonces, ellos invierten dinero, invierten recursos. Entonces, ellos no harían esto si no podrían tener una recompensa, ¿sí? Esa recompensa lo hace en que van a tener una ventaja competitiva
frente a otros de sus competidores. Usualmente las industrias, las empresas que tienen protegida su propiedad intelectual, se van en el top de varias listas. Por ejemplo, son las empresas más innovadoras, son las empresas que tienen ingresos mayores, teniendo claro que como este es un tipo de propiedad como una casa o un carro, yo puedo hacer transacciones con eso. Entonces, por eso esto es importante que las empresas cada día se incentiven más a proteger todos sus desarrollos tecnológicos y todo lo que tengan en el día a día que las diferencie con sus competidores. ¿Para qué? Para que siempre estén a la vanguardia en todos los desarrollos que hagan. ¿Cómo se hace este proceso? Y por favor explíquenos qué tan difícil y costoso puede resultar. Bueno, como te decía, en los derechos de propiedad intelectual, pues se dividen en dos tipos, los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de autor se protegen o surge su protección desde el mismo momento de su creación. No necesitan ir a registrarse a alguna entidad. Sin embargo, se les recomienda a todo este tipo de creadores que se registre aquí en Colombia, es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Para qué? Para que cuenten con un registro probatorio de que ellos fueron los que crearon esa obra o esa propiedad intelectual, ¿sí? Ya con respecto a la propiedad industrial son las marcas, patentes, diseños industriales, que son los que más usualmente se usan aquí en Colombia. Esos sí deben ir y solicitarse su registro y protección ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El proceso depende de cada uno, ¿sí? Realmente no es difícil. Usualmente lo que pasa es que como el tema de propiedad intelectual, y por eso estamos haciendo esta entrevista, es desconocida para los usuarios, entonces eso es lo que lo hace difícil. Sin embargo, si las personas comienzan a rodearse, a leer, a asistir a eventos, a leer este tipo de entrevistas, a seguir, por ejemplo, su página, básicamente van a tener cada día más conocimiento y les va a ser más fácil. Entonces, la dificultad está más en el que no están muy cercanos a todos los términos, a cómo se va en todo el trámite con este tipo de protección. Digamos que para marcas, patentes y diseños siempre se aconseja hacer una búsqueda. ¿Por qué? Porque como uno quiere tener un derecho exclusivo, uno debe primero hacer una búsqueda para ver que no vaya a estar infringiendo un derecho de otra persona y que mi propiedad intelectual no esté ya protegida o esté muy cercana o por algún competidor. Entonces uno debe primero hacer su búsqueda. Segundo, hay que presentar toda la documentación que se pide en cada uno de los diferentes clases de propiedad industrial, marcas, patentes y diseños. Se piden cosas diferentes y el costo también es diferente. Por ejemplo, el costo de presentación de una patente para este año es 98.000 pesos. Es bastante barato, digámoslo así. La gente pensaría que no es así. Para un diseño industrial más o menos son 750.000 pesos y una marca es más o menos 1.500.000. Sin embargo, durante la patente y durante el trámite de la patente hay que pagar otras tasas adicionales, que es el pago de examen. ¿Sí? El pago de examen no se hace, por ejemplo, ni en marcas ni en diseños industriales. Con la tasa que se paga al iniciar el trámite ya se está cubriendo ese examen. Entonces, realmente el costo depende de qué es lo que yo quiero proteger, ¿sí? Además, las tasas cambian en Colombia año a año debido a la inflación. La superintendencia saca usualmente cada año una resolución donde están las tasas. Entonces, eso sí, hay que estar informados, pero en sí, el proceso, si tú ves, en cuestión de tasas, no es muy costoso. Nosotros como firma acompañamos a nuestros clientes en todo este proceso para que les sea más fácil tener su derecho y los acompañamos. Entonces, eso es lo que hace fácil cuando estamos acompañados de un experto en todo este trámite
para adquirir los derechos exclusivos que nos confiere cada uno de los derechos de marca, patente o diseño industrial. Doctora Patricia, cuéntenos cómo está Colombia en materia de derechos de propiedad intelectual en comparación con otros países del mundo. Mira, Colombia, digamos para darte como unas cifras, el año pasado fue el año en el que hubieron más registros, por ejemplo, de patentes en Colombia. Fueron aproximadamente 3.030 patentes. De esas 3.030 patentes, solo 1.100 fueron de residentes colombianos. Si nosotros vamos a compararnos con otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, China, pues realmente ellos, los ciudadanos de cada uno de esos países, presentan patentes basados más o menos en 100.000, por ejemplo, Estados Unidos, China, aproximadamente 1.000.000, ¿sí? Entonces, estamos, digamos, de acuerdo a la proporción de la población colombiana, muy por debajo de lo que se espera. Entonces, nosotros igual tenemos, digamos, unos campos preferidos donde los investigadores y los inventores usualmente desarrollan más cierto tipo de tecnología. Entonces, al ser Colombia uno de los principales países de biodiversidad, debemos aprovechar estos tipos de recursos para sacar productos innovadores que sean protegibles, los cuales se le hace una transformación y ese producto pueda abanderar ese nicho de mercado que en el mundo no está todavía abierto. Entonces, Colombia sí tiene un rezago, sin embargo, como te digo, el año pasado fue un año diferencial, ¿sí? Porque si bien Colombia tuvo apenas 1.100 inventores colombianos, en toda la historia de Colombia fue el año que más inventores protegieron por patente sus desarrollos tecnológicos. Entonces, lo que hay que seguir adelante es con programas que el gobierno o fundaciones incentiven más a proteger los desarrollos tecnológicos, porque ¿eso qué hace? Si hay protegida una tecnología, ¿eso qué implica? Como te decía, va a haber una ventaja competitiva sobre otros, entonces usualmente esa tecnología va a tener un grado de éxito muy alto en el mercado, va a ser una innovación y continuamente entonces a partir de esa se pueden desarrollar otras porque ese es el objetivo de proteger, por ejemplo, las patentes. No solo que el inventor tenga un incentivo, sino también la sociedad que va a aprovechar toda la información que está dentro de esa patente para hacer nuevos desarrollos y mejoras. Eso es lo que hace que sea un círculo en el cual se presenta una patente, otros investigadores hacen mejoras y sigue creciendo la tecnología. Entonces, todavía falta que Colombia se promueva, se incentive y hayan más beneficios para los inventores de subsidios y en todos los campos de la tecnología, pero usualmente desde el colegio, ¿sí? Tomar políticas desde el colegio, enseñar a los chicos la importancia de la propiedad intelectual, de la protección, y de ahí hacia allá, entonces ya eso se basa en una cultura de protección, una cultura de innovación. La propiedad intelectual ha sido un tema tradicionalmente tratado por hombres. ¿Por qué las mujeres deben tener mayor presencia en este tema hoy por hoy? Claro, las mujeres debemos estar en todo, digamos, la cadena de la protección de la propiedad intelectual. Primero podemos ser inventoras, autoras, investigadoras, ¿sí? ¿Por qué debemos estar ahí? Porque nosotras tenemos las mismas habilidades creativas de los hombres. Sencillamente, muchas veces nos han puesto desde pequeñas en un rol como diferente. Entonces, por ejemplo, nos regalan son muñecas, a los niños les regalan legos. Entonces, la creatividad se va dirigiendo. Entonces, si empezamos a tratar a los niños y niñas desde pequeños con las mismas habilidades, incentivando que pregunten, que desbaraten, no sé, los juguetes, que los vuelvan a armar, todo eso hace que la curiosidad se vaya incentivando mucho más hacia crear cosas
en la línea de la tecnología, ¿sí? Aunque yo digo que las niñas tenemos mucho en creatividad en la parte de dibujar, de escribir, etcétera, etcétera, falta mucho en todo lo que, y así hay estudios, en todo lo que son las carreras de ingeniería y de matemáticas, físicas y químicas, ¿sí? Entonces hay que incentivar más hacia ese tipo de inquietud porque así es que se incentiva el desarrollo tecnológico. Las mujeres tenemos mucho que aportar, somos en Colombia, según cifras del DANE, más o menos el 50.6% comparados con de la población en Colombia, entonces ya somos más mujeres, por ejemplo, en Colombia. Debemos entonces tener un incentivo en el sentido de que debemos aportar a nuestro país. Nosotras debemos también tomar esa vanguardia en que si bien tenemos otras habilidades creativas, debemos irnos más a la ciencia, porque la ciencia produce más tecnología, más innovación y más desarrollo y crecimiento económico en el país. Doctora Patricia, en su experiencia, ¿ha encontrado algún tipo de barrera profesional en el mundo de la propiedad intelectual por el simple hecho de ser mujer? Mira, realmente no lo he sentido. Yo soy ingeniera química. Digamos, en la universidad siempre los profesores, los compañeros, siempre nos trataron por igual. Ya la parte profesional, ya cuando salí a, a practicar todo el tema de la propiedad intelectual, cuando fui examinadora de patentes en la superintendencia, fue una convocatoria abierta donde habían tanto hombres como mujeres. Nunca durante la selección o ya estando ya dentro de la superintendencia sentí algún tipo de barrera. Al contrario, se nota mucho que en Colombia tratan siempre de incentivar eso. Entonces, las mujeres podemos dar nuestras opiniones, crecer, y tengo que decirte que tuve líderes, tanto mujeres como hombres, que por igual me dieron consejos, me enseñaron muchas cosas sobre el mundo de la propiedad intelectual y la importancia. Y si bien yo no soy inventora, sí he estado acompañando a muchos inventores y trato siempre de incentivarlos por igual, tanto siendo hombres o mujeres. Entonces, lo que a mí me dieron de ser participativa, de aprender, eso lo he dado a todas las personas con que tengo relación de manera profesional. Profundicemos un poco más en eso que usted nos cuenta. ¿Qué consejo le daría a una mujer que quiera dedicar su ejercicio profesional a la propiedad intelectual? Yo le diría que siempre hay que estar leyendo mucho, estar actualizada y rodearse de gente que conozca el tema, que a través de la experiencia que ellos tengan, esa mujer que apenas está entrando y dando sus pinitos a lo que es la propiedad intelectual, a entender qué significa, qué inconvenientes se produjeron, no sé, en X o Y caso, para no repetirlo. Por ejemplo, si son mujeres que ya están, yo hablo desde la parte del acompañamiento, ¿sí? Pero hay mujeres, como te decía, investigadoras, inventoras, que si uno se da cuenta, eso le pasa a hombres y mujeres, van a haber momentos difíciles en que vean que, por ejemplo, su invención necesita varios ajustes, que no se desanimen, que siempre hay o sea, unas etapas en todo este proceso de protección de la propiedad intelectual. Entonces, que lo importante es animarse y centrarse en que van a tener un beneficio, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces no siempre quieren ser un beneficio económico, sino que quieran sacar, por ejemplo, un libro y decir, yo escribí este libro, escribí esta obra, entonces que puedan tener, digamos, como uno de sus logros profesionales, tener protegido algo de lo que ellas hagan en su día a día. Entonces, es motivarse, sencillamente dejar el miedo, y si hay dificultades, seguramente, tanto hombres como mujeres les pasa, entonces, levantarse y seguir, rodearse y siempre estar comunicada. Si hay alguna dificultad, eh, rodearse de personas, amigos o como nosotros, que nosotros acá en la firma acompañamos a todo tipo de clientes. Nosotros nos
diferenciamos con respecto a otras firmas que acompañamos usualmente a los solicitantes nacionales. Los llevamos de la mano, les damos alternativas de protección, buscamos la forma en que podemos proteger de una forma correcta sus invenciones. Entonces, básicamente es eso. Finalmente, ¿qué consejos le da a un emprendedor o empresario cuya empresa invierta en innovación, investigación y desarrollo de producto? Yo le aconsejaría, primero que todo, que tenga establecido unos procedimientos claros en todo lo que es la investigación, desarrollo e innovación. ¿Por qué? Porque esto es como cualquier otra actividad dentro de la empresa, necesita tener unos procedimientos claros. El sistema, hay una norma, la NTC 58002, que nos indica cómo deben las empresas tener un sistema de gestión de la innovación. Esta norma indica que toda la innovación debe ir enfocada en la estrategia que tenga la empresa, ¿sí? Entonces, la empresa quiere ser líder en un campo X, entonces va a esforzar toda su estrategia desde la parte de gerencia y la parte de innovación a ser ese líder. Entonces, debe tener un desarrollo de procedimientos donde se indique cuál va a ser el paso a paso para desarrollar ese producto, las pruebas, la obtención del producto mínimo viable, la búsqueda de la vigilancia tecnológica y la vigilancia y la inteligencia competitiva, saber qué están haciendo mis competidores, qué están haciendo, por ejemplo, mis proveedores, ¿sí? Ellos pueden ser aliados míos, tener todo un modelo de negocio sobre esta innovación, porque muchas veces se hacen inversiones, primero, sin saber hacia dónde ir, segundo, no se hacen de una forma sistemática, es decir, no se tiene el paso 1, el paso 2, y al final se llega a un producto mínimo viable que realmente no es tan viable porque por costos o realmente no son tan rápidas los desarrollos de ese producto. Entonces, cuando llega a la parte final, dice, no, pero ya, por ejemplo, el mercado cambió, ¿sí? Y ya no, usualmente los compradores ya no quieren esa materia prima por, no sé, porque cambió la parte de las reglamentaciones con respecto a alimentos o reglamentaciones con respecto a la parte ambiental. Entonces, siempre debe haber una metodología, estar siempre vigilantes qué está pasando en su entorno y al final rápidamente sacar ese mínimo viable, poderlo mostrar a un grupo de clientes y tener una retroalimentación. Eso es básicamente lo que les aconsejaría y ya cuando vayan en ese proceso hay que protegerlo, porque si no protejo todo este esfuerzo que hice, se va a perder, otros lo pueden copiar, ese diferenciador que yo estaba buscando no lo voy a tener, entonces a partir de todo este proceso, digamos que uno de los últimos, pues no los últimos, pero sí digamos la parte media ya cuando tenga el producto, o por lo menos las características de ese producto, hay que protegerlo, ¿sí? Y también que es un consejo pues muy importante, que antes de sacar algo al mercado, se proteja, porque muchos empresarios colombianos cometen el error de sacar y divulgar su invención y cuando se dan cuenta dicen, no, pues ya vi que saqué ese producto nuevo y ya un competidor me lo está copiando, entonces cuando vamos atrás, pues ya no se puede proteger porque la legislación solo nos permite un año de una divulgación del mismo inventor para que no sea afectado por esa divulgación en los requisitos que se evalúan en Colombia. Entonces, casi que nosotros les decimos a nuestros empresarios, antes de sacarlo a vender, a promocionar, protéjalo. Esa es como la parte clave que deben tener en cuenta. Doctora Patricia, gracias por la explicación. Creo que es una información aparte interesante, muy útil para todo este quehacer de la producción y la creación. Y pues siempre bienvenida a Más Colombia. Muchas gracias, María Angélica. Y estamos atentos a otras dudas que se presenten al público en general y tengan en cuenta Muñoz Abogados para resolver sus inquietudes. Muchas gracias.